de nuevo, un análisis de los resultados obtenidos. Y después vamos a pasar a la presentación del sumario del trabajo. Entonces comenzamos con la introducción. Esto va a ser más que nada un breve resumen. Ya en mi primer seminario me explayé un poco más sobre estos objetos, así que esto es breve. Sabemos que los cúmulos estelares son grupos de estrellas coetáneas, o sea, tienen la misma edad, que comparten la misma composición química inicial y están ligadas gravitacionalmente. Esta es la definición de Cantat-Gaudin del 2022 y es la que vamos a usar a lo largo del seminario. Los cúmulos estelares pueden presentarse tanto en nuestra galaxia como en otras, pasando a ser extragalácticos. Y aquí a la derecha presento en la primera fila dos imágenes de cúmulos galácticos, tenemos uno abierto y uno globular. Después en el medio tenemos cúmulos extragalácticos de las nubes de Magallanes y al final tenemos una combinación tanto de uno galáctico y otro extragaláctico. La razón por la que es importante estudiar estos objetos es porque en primer lugar nos brinda información sobre la astronomía galáctica y extragaláctica, ya que son trazadores de la estructura, historia de formación y evolución química de las galaxias. También nos aportan información sobre su dinámica, porque hay que tener en cuenta que la interacción entre galaxias va a dejar marcas en las propiedades astrofísicas de los cúmulos que las componen y también brindan información sobre astronomía estelar. Entre otras cosas, estudiarlos nos aporta información para mejorar, por ejemplo, modelos teóricos y también nos ayudan a la gran pregunta de por qué, cómo y cuándo las estrellas se agrupan. Aquí quiero detenerme un segundo para que recordemos que si bien estamos en la definición de estrellas coetáneas en estos objetos, todas tienen diferente base, no todas tienen que compartir eso. Entonces podemos encontrarnos con diversos estados evolutivos. En particular, los que nos va a interesar hacer hincapié a nosotros es aquellos que nos permitan la generación de supernovas. Sabemos que las supernovas son grandes explosiones donde se libera aproximadamente 10 a la 51 ergio de energía cinética de manera muy rápida y en un momento donde la masa estelar es eyectada a altas velocidades, entre 5.000 y 10.000 kilómetros por segundo. Esto puede ocurrir por dos mecanismos diferentes. Uno es a través del colapso gravitacional de una estrella progenitora masiva que tenga una masa superior a 8 masas solares. Y el otro sistema es ya en sistemas binarios, donde lo que se produce es la explosión termonuclear de una enana blanca de carbono y oxígeno. Pero a lo que a nosotras nos interesa en este trabajo no es la explosión en sí, sino qué es lo que queda, que es el remanente de supernova propiamente dicho. El remanente en sí es un frente de choque y material estelar que es eyectado a altas velocidades y va interactuando con el medio interestelar que se va topando a medida que avanza en el espacio. Aquí a la derecha tenemos algunas imágenes de diversos remanentes galácticos y extragalácticos. Tenemos, por ejemplo, acá arriba el de 1987A. Este es el remanente producto de una supernova, que fue la última que se pudo ver desde la Tierra para aquellos que supieran dónde mirar, que ocurrió en las nubes de Magallanes. También tenemos el caso de la Crab Nebula, que es uno de los remanentes más estudiados hoy en día y que tiene una alta emisión en el óptico. Y también, bueno, tenemos otros ejemplos. Lo importante de estos objetos, la distinción principal que tienen es que, si bien pueden emitir en todo el espectro, principalmente lo hacen en radio. A pesar de ello, de que la huella principal es en radio, nosotros lo vamos a estudiar en el óptico. Dentro del óptico nos encontramos con filamentos brillantes que emiten debido a la interacción que tiene ese frente de choque que va avanzando con todo ese medio que se va encontrando. Hay diversas formas de distinguir a los remanentes. La principal que nosotros vamos a tener en cuenta es aquella en la que se hace cocientes de líneas, de imágenes de líneas. Entonces se toman imágenes profundas adquiridas con filtros de banda angosta, centradas en líneas de emisión particulares que son H-alfa, nitrógeno una vez ionizado, azufre una vez ionizado y oxígeno prohibido. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que se hace con el cociente. La idea del cociente es que el cociente entre el azufre una vez ionizado y H-alfa sea mayor o igual a 0.4
Y acá está el ejemplo visual, al menos, de un remanente particular que es 0,527-6549, donde se observa su imagen en H-alfa, su imagen en azufre una vez ionizado y finalmente una composición entre las dos imágenes. Estos son los cocientes en sí que se hacen. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a presentar ahora los casos de estudio. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que nuestras observaciones, como dice el título de mi seminario, fueron en la nube mayor de Magallanes, así que todos los objetos que estudio están ahí. Comenzamos con NGC 2030, que es un cúmulo estelar que se encuentra asociado al remanente de supernova N63A. Este fue nuestro primer caso de estudio, el que presenté en el segundo seminario, y en la asociación y en el FOF y así. Lo exploté a más no poder, pero ya tenemos otros. Tenemos también ahora a NGC 1948, que también es un cúmulo estelar que, según diversos autores, se encuentra asociado al remanente de supernova. El remanente está llamado BGC 0524664. Otro caso de estudio que tenemos es a N49. N49 en este caso es un remanente puro, no se encuentra asociado a un cúmulo estelar y actualmente es el remanente de supernova más brillante que tiene la nube mayor de Magallanes. Así que es uno de los remanentes más estudiados a la fecha. También tenemos el caso de SL538 y NGC 2006. Este en realidad es un sistema de cúmulos, un par de cúmulos, es un sistema binario, y ninguno de estos cúmulos está asociado a un remanente de supernova, así que son también cúmulos puros. Así como teníamos el remanente recién puro, también tenemos los cúmulos. Y por último tenemos el caso de KMHK 833, que es un caso más parecido a NGC 2030, en el sentido de que también está asociado a un remanente de supernova. Entonces nosotras hicimos un estudio de todos estos objetos. Aquí lo que presento es una tabla con características principales como la ascensión recta, la declinación y su diámetro angular en minutos de arco y parsec. Ahora voy a comentar brevemente por qué fue esta la muestra que nosotras elegimos y cuál va a ser después el camino que voy a seguir en las comparaciones para que tenga un poco de sentido lo que digo y que no sea un montón de cosas que no están relacionadas. Nuestra idea principal era obtener el espectro integrado de un cúmulo más un remanente de supernova. Con eso nosotras partimos. Con las observaciones que habíamos tomado de todos estos objetos que mencioné ahora, nos dimos cuenta que teníamos dos clases diferentes. En primer lugar, teníamos un objeto al que le habíamos podido tomar los espectros integrados individuales, que fue el caso de NGC 2030. A lo que me refiero acá es, habíamos podido tomar el espectro del cúmulo solo y del remanente solo por separado. El total también, obviamente, pero por separado habíamos podido hacerlo. Aparte, teníamos los casos donde no pudimos hacer esto por cuestiones instrumentales y teníamos los espectros integrados totales, donde no se podía separar la componente del remanente, que fueron los casos de KMHK 833 y de NGC 1948, que estos eran los cúmulos asociados a remanentes. Una vez que teníamos esto, lo que seguía era hacer comparaciones con otros espectros, a ver qué información podíamos interpretar. Entonces ahí es cuando entran en juego los objetos que estaban en estado puro, en el sentido de que no estaban asociados ni a un cúmulo ni a un remanente. Entonces por eso estudiamos a N49 solito, y por eso estudiamos al par de cúmulos SL538 y NGC 2006, para que con esos espectros que no tenían estas componentes, estas nebulosas emitiendo, pudiéramos hacer comparaciones y ver en sí cómo eran los espectros, las líneas de emisión y características espectrales. Además de eso, mientras hacíamos estos análisis, nos dimos cuenta que en realidad no eran dos casos, sino que eran tres. Y este tercer caso involucraba a NGC 1948, que ahora no voy a contar porque es un tercer caso, lo voy a contar en 20 minutos. Pero bueno, para considerar que es un caso aparte, no corresponde a ninguno de estos dos. Entonces, una vez ahora que conté cuáles fueron nuestros casos de estudio, vamos con la presentación de la técnica que utilizamos, cómo tomamos las observaciones y cuál fue el proceso de reducción que seguimos.
En primer lugar, la técnica que utilizamos fue la espectroscopía integrada. Es una técnica observacional que nos permite estudiar cúmulos estelares o cualquier otro objeto que tenga un diámetro angular pequeño y nos brinda información sobre edades, enrojecimientos y metalicidades. La forma de aplicar esta técnica es, enfocamos el telescopio hacia el cúmulo estelar o remanente de supernova, en nuestro caso, que querramos observar, y vamos tomando distintas exposiciones. Para tomar estas exposiciones lo que hacemos es barrer en declinación con el telescopio a todo el objeto y cada uno de estos rectángulos amarillos lo que está queriendo asemejar es la ranura que tiene el telescopio, el sistema óptico. Una vez que hacemos esto, combinamos los espectros individuales y obtenemos espectros de la luz integrada de todo el sistema estelar. Esta es la técnica utilizada. Ahora, si bien hay diversos trabajos donde aplican esta técnica, a nosotras nos interesa presentar uno en particular, que es el de Santos y colaboradores del 95. Este trabajo a nosotras nos interesa, porque eventualmente vamos a poder usar resultados que ellos presentaron y comparar con los nuestros. Entonces, bueno, en la práctica con Andrea yo esto lo dije en un inglés perfecto, ahora no lo voy a decir porque me tiembla la voz, pero imagínenselo. Lo que hicieron estos autores fue, en base a las observaciones de aproximadamente 100 cúmulos estelares jóvenes y azules que estaban en la nube de Magallanes, construyeron una biblioteca de templates. Los templates son espectros reales que son construidos a partir de la combinación de espectros integrados de cúmulos estelares observados que tengan edades y metalicidades similares. Para construir estos templates, ellos hicieron dos análisis por separado. Uno fue a través de la medición de anchos equivalentes y otro fue a través de la clasificación de Searle, Wilkinson y Bagnolo de 1980. Para la medición de anchos equivalentes, ellos lo que hicieron fueron utilizar las ventanas espectrales que habían sido definidas en 1986 por Vika y Aluan. Aquí lo que presento en la tabla es justamente la tabla que ellos presentan en su paper, donde en la segunda columna se ve cada una de las ventanas espectrales que estuvieron utilizando. Para cada una de estas ventanas también identificaron ciertos absorbedores que se encontraban en ciertos objetos, que son los que se presentan en las siguientes columnas, es decir, cuáles fueron cada uno de esos objetos con sus elementos absorbedores. Esto por un lado. Con respecto a la clasificación SWB, hay que tener en cuenta que es una clasificación en edad a partir de la relación con índices de color. Va desde SW1 hasta SW7 y también hay que tener en cuenta que esta clasificación ha sido extendida por Vika en 1996, donde los autores lo que hicieron fueron agregar una clasificación más que fue la clasificación SWB0 para cúmulos más jóvenes embebidos en gas en emisión. Entonces lo que se ve en esta figura en realidad es cada una de esas regiones donde se hicieron las clasificaciones en edad. Notemos que estas clasificaciones están cortadas en el 4, pero son 7 total. Eso para tener en cuenta. Simplemente la cortaron ahí porque para el trabajo importaba solamente las más jóvenes. Una vez que hicieron estos dos estudios, agruparon estos cúmulos estelares según características espectrales similares. Estas fueron la distribución del continuo y la intensidad de las líneas de Balmer. Una vez que pudieron hacer esto, presentan esta tabla donde en la primera columna están cada uno de los templates que crearon. Y en la segunda columna vemos cuáles fueron los objetos combinados para llegar a esos templates. Y en la tercera columna vemos los rangos de edades que determinaron para cada uno de los templates. Hay que tener en cuenta que hicieron 24 para la nube mayor de Magallanes y 7 para la nube menor de Magallanes. Aquí lo que presento son cuáles fueron esas características que observamos en esos templates. Tenemos algunos que han sido hechos con cúmulos estelares que tienen líneas de absorción, otros que tienen líneas de emisión. Algunos son combinaciones de nebulosas, que pueden ser regiones H2 o pueden ser remanentes de supernova, que tengan líneas muy excitadas o menos excitadas. Aquí
Si bien son diversos los templates, yo voy a presentar solamente este, que es el template que ellos crearon para N63A, que es el remanente del primer cúmulo que yo presenté. Esto lo presento porque me será útil a mí en mis comparaciones más adelante. Si bien este no fue el único que usamos, utilizamos otros, pero este es el más relevante para nosotros. Una vez que tenemos presentados cuál fue la técnica utilizada, vamos a pasar ahora a cómo fueron las observaciones. Nuestras observaciones fueron con el telescopio Jorge Sade de 2.15 metros de casleo. Utilizamos el espectrógrafo RIOSC en modo de dispersión simple. La abertura de la ranura fue de 400 micrómetros y tuvimos una resolución espectral de 17 Armstrong. Utilizamos la red que tiene 300 líneas por milímetros y los espectros cuentan con una dispersión de 3.4 Armstrong por píxel y una región espectral tomada de entre 3.800 y 7.250 Armstrong. Perdón. En esta tabla lo que presento principalmente es que los objetos que nosotros observamos fueron observados en distintos grupos de noches, no fueron observados todos seguidos. Vamos desde el 2023 al 2024. Por suerte estas observaciones las pude hacer yo de manera remota, pero las hice yo. Así que estuvo bueno para aprender. Y hay que tener en cuenta que los primeros dos objetos que observamos, que fueron NGC 2030 y N63A, fueron con una cámara CCD, la Tektronix de 1048 por 1048 píxeles, que después se cambió por otra, que es Sofía, de 2048 por 2048, y el resto de las observaciones se hicieron ya con esa cámara. Esto lo comento porque ahora en los pasos de reducción que voy a comentar a continuación, si bien son los mismos, bueno, me llevó un tiempo conocer la cámara nueva, así que estuve reduciendo bastante tiempo hasta que todo salió bien. Y ahora vamos con cómo fueron nuestros métodos de reducción. La reducción la hicimos a través de PyGraph, que es un entorno de Python, mediante el cual podemos ejecutar IRAS. Los pasos a seguir para estas reducciones son comenzar con una preparación de las imágenes de calibración, que son los bayas y los flat fields de cúpula y de lámpara. También tenemos, de cúpula y de cielo, perdón. También tenemos el procesamiento de las imágenes espectrales. A esto me refiero recortarlas y hacer una corrección por bayas y flats. También hicimos la extracción de los espectros unidimensionales para cada una de las ranuritas que fuimos observando. Acá pongo un ejemplo de NGC 2030, donde estoy señalando en particular lo que se observó con una de las ranuras, que vemos que engloba 3 estrellitas. En realidad son 4, pero por la resolución que tenemos, esta no se puede separar y la vemos como una sola. Y a la derecha lo que presento es lo que se observa en el espectrograma de la región observada, donde se presentan los 3 continuos correspondientes a cada una de estas estrellas. Donde tengamos en cuenta que en realidad el segundo están solapados los 2 continuos de estas estrellitas. Después continuamos con una calibración de los espectros de longitud de onda. Para esto usamos la lámpara de comparación Cuniar que tiene casleo. Continuamos con la calibración de los espectros en unidades de flujo, utilizando estrellas estándares, y ha sido una corrección por extinción atmosférica. También hicimos una eliminación de rayos cósmicos para cada una de las exposiciones. Esto fue comparando los espectros y viendo las líneas que eran rayos cósmicos y no pertenecían en sí a flujo emitido por el objeto. Los espectros luego fueron combinados y se obtuvieron los espectros integrados finales, que también fueron corregidos por la velocidad radial que tiene la nube mayor de Magallanes. Una vez hecho esto, vamos a presentar ahora el análisis y todos los resultados que hemos obtenido. Entonces, vamos a comenzar teniendo en cuenta que el primer método va a ser el método de ajuste por templates. Aquí esto nos permite trabajar sobre un espectro integrado de un cúmulo estelar, un remanente como un todo. Entonces nos brinda información no solo sobre los perfiles espectrales y sus profundidades, sino que también sobre las pendientes de los continuos.
La herramienta que nosotras utilizamos fue FISA, Fast Integrated Spectral Analyzer, de Benítez Lambay del 2012. Esta herramienta nos permite comparar espectros integrados con diversos templates a través de las librerías que cuenta FISA, hasta conseguir el mejor ajuste y de esta manera poder determinar edades y excesos de color B-B de manera simultánea. Entonces, con esto en mente vamos a ver qué información podemos sacar de los objetos que observamos. Verde paraguas. Sigo. Entonces, ahora voy a volver al esquema que presenté al comienzo, de cuál es el orden con los que pensamos las comparaciones, y voy a comenzar con los espectros integrados de NGC 2030 y N63A, que fueron aquellos que pudimos separar. Entonces, aquí en rosa presento la región correspondiente al cúmulo, más el remanente de supernova, que se presenta en el espectro rosa de la derecha. Luego, en azul, estoy presentando la contribución de N63A del remanente, donde la correspondencia en realidad es el espectro de abajo, ¿sí? Aquí lo que podemos observar es que lo que hace el remanente de supernova al espectro del cúmulo estelar es aportarle ciertas líneas de emisión que el cúmulo estelar, si no, no tendría. También tenemos que tener en cuenta de este objeto en particular, que en mi segundo seminario me detuve bastante, ahora no lo mencioné, pero es que este objeto está en una región H2, además. Así que parte de estas líneas de emisión en realidad también son de la región H2 y se produce cierto solapamiento cuando tienen líneas de emisión en común. Entonces podemos pensar que la intensidad total en realidad podría ser tranquilamente la suma de las dos regiones. Aquí lo que presento es una imagen del remanente de supernova presentado por Sano, y lo que quiero destacar es lo siguiente. Nuestras observaciones son en el óptico. Eso quiere decir que nosotras vamos a poder ver aquellos remanentes que emiten en el óptico y solo esa región. Que en este caso, este remanente corresponde a este, y la región que nosotras vemos en el óptico es la que está presentada principalmente en rosa. Todo lo otro azul que se ve es la contribución que tiene en el radio el remanente. Entonces, esa parte nosotras ya no podemos obtener información con la técnica que nosotras utilizamos. Así que eso quiero que lo tengamos en cuenta, de que lo que estamos observando en realidad es esta partecita del remanente. Que si no tuviéramos las composiciones con otras bandas, no tendríamos en completitud el objeto. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue, si tenemos el espectro integrado total, obtengamos ahora el espectro integrado del cúmulo estelar sin la contribución del remanente de supernova, que fue hacer una resta entre los espectros. De esta manera, obtuvimos el espectro de la derecha, donde observamos que hay líneas de emisión que ahora no corresponderían al remanente de supernova, sino a la región H2, en la que está inmerso el cúmulo estelar. Y hay que tener en cuenta que nuestro cúmulo estelar tiene una edad de menor a 10 millones de años. Eso lo presentan como un cúmulo muy joven para poder llegar a utilizar el método de anchos equivalentes de Vika y Aluan de 1986. Por eso nosotras no usamos ese método para este cúmulo. Para los otros sí lo vamos a usar. Y pasamos directamente a utilizar FISA, donde la base que utilizamos para los templates fue la de Santos que presenté al comienzo, que tenía el remanente. Entonces, lo primero que hicimos fue al espectro de NGC 2030, solo, una vez que le hicimos la resta, fue compararlo y encontrar cuál fue ese mejor ajuste. Y el mejor fue el template YA-SG, que presenta la contribución de una estrella supergigante y cuyo rango de edades va entre 3 y 5 millones de años, donde además se le aplicó una corrección por enrojecimiento al espectro observado de 0.1. Luego, también hicimos lo mismo para N63A, para el remanente de supernova. Acá tuvimos en cuenta ese espectro del comienzo de solamente el remanente, ya que los autores, Santos y colaboradores, habían observado exactamente la misma región, solamente que más acotada en longitud de onda y espacialmente. Nosotras ampliamos esa muestra en el sentido de que vimos un rango espectral más amplio y una región espacial más amplia.
Entonces acá lo que presento es la comparación con su template, donde vemos que está acotado en longitud de onda, porque nosotras vemos aproximadamente hasta 6800, y acá presento solamente el rango que los autores disponen. Y vemos que vemos una correspondencia en las líneas de emisión, lo cual es esperable ya que los autores observaron esa zona. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ahora a la presentación de los espectros integrados totales. Y vamos a comenzar con KMHK 833 y su remanente de supernova asociado. Entonces, el espectro que estamos viendo acá es el espectro total, donde vemos la presencia de ciertas líneas de emisión. Aquí hicimos lo mismo, comparamos por templates, e hicimos dos comparaciones diferentes. Por un lado, utilizamos un template de la base de Santos de cúmulos estelares, y después hicimos la comparación con nuestro espectro de NGC 2030 y N63A. No los individuales, sino el total, para ver cómo era esa correspondencia entre objetos similares. Dos cúmulos estelares jóvenes que tuvieran remanentes de supernova. En primer lugar, esta comparación es con un template que tiene una supergigante y una Wolf-Rayet de carbono. Aquí lo que podemos observar es un rango de edades de entre 3 y 6 millones de años. El template es el rosa y el espectro observado desenrojecido va a ser el celeste verde, y observamos también la presencia de ciertas líneas de emisión. Luego pasamos al espectro integrado de NGC 2030 y N63A. Acá el template, que en realidad es NGC 2030, también en rosa, y el observado en verde celeste. Y aquí lo que podemos ver es una cierta correspondencia entre las líneas de emisión que tienen los cúmulos estelares, que es lo esperable ya que ambos tienen remanentes de supernova. Pero lo que sí sucede es que vemos que la intensidad de esas líneas no es la misma para los dos objetos. Que eso tiene más que ver con el grado de excitación en sí que tienen los objetos que emiten. Y también vemos que, salvo esta separación entre la distribución de los continuos, el resto ajusta bastante bien. Una vez presentado el caso de NGC 2030 y de KMHK, vamos a ver ahora la comparación con los objetos puros, y vamos a empezar por N49. Para N49 lo que hicimos fue tener en cuenta diversas exposiciones. En primer lugar, observamos el objeto total, obteniendo un espectro integrado de todo el remanente de supernova, que es el que presento acá en rosa, donde observamos sus líneas de emisión. Hay que tener en cuenta que este objeto está aislado, o sea, no está asociado a ningún cúmulo estelar, así que la emisión es propiamente del objeto. Y también lo que hicimos fue tomar exposiciones que yo las llamo A1, A2 y A4, que fue en las zonas periféricas del remanente de supernova, para ver cómo iban variando los flujos a medida que vos te ibas, si arrancabas de afuera del remanente, a medida que vos te ibas acercando y te ibas yendo del remanente. Y son estos espectros que muestro acá, donde vemos que principalmente van variando esas ciertas líneas, que es lo esperado si nos estamos alejando del remanente, obtener menos flujo de este objeto. Una vez que tuvimos a N49, lo que hicimos fue compararlo con el template de Santos que tenía la región H2 del cúmulo estelar y N63, que es el mismo con el que comparamos antes, solamente que comparándolo con este objeto, donde vemos también un rango de edades entre 3 y 5 millones de años, donde hay que tener en cuenta que esta edad no es la edad asociada al remanente, porque los remanentes no viven tanto, sino que en realidad es una edad más asociada a la región H2 y al cúmulo estelar en sí. Está pesando más para ese lado la edad. Y aquí lo que podemos ver es una correspondencia en las líneas de emisión, lo cual es esperable porque, si bien son remanentes diferentes, los dos siguen siendo remanentes, así que las líneas de emisión, salvo los grados de excitación, deberían ser las mismas. Y es justamente lo que vemos. Podemos observar que las líneas de emisión que se encuentran en este verdecito son mucho más intensas que las líneas de emisión en rosa, que también es esperable porque N49 en realidad como había comentado en un comienzo, es el remanente más brillante de la nube mayor de Magallanes.
Así que yo esperaría que cualquier comparación que hiciera de N49 con un remanente de la misma galaxia siguiera respetando esta intensidad. Después lo que hicimos fue compararlo con solamente N63A con nuestra observación y obtenemos un resultado similar, donde se sigue respetando la intensidad de las líneas. Y ahora vamos a pasar a la presentación de los cúmulos puros, que era el sistema binario de SL538 y de NGC 2006. Bien. El cúmulo que se encuentra más al sur es el que señala el primer espectro y es NGC 2006. Y el cúmulo que se encuentra más al norte es el que está acá abajo, medio confuso los órdenes, pero bueno, no cambié el código. Es el que se encuentra más abajo y es SL538. Nosotros lo que observamos acá es que es evidente que estos cúmulos no presentan remanentes ni regiones emitivas, porque justamente no hay líneas de emisión, están todas en absorción, que es lo que uno esperaría de un cúmulo estelar joven. Salvo esta línea que está acá, que en realidad es una línea de cielo que es mal extraída. Así que tengamos en cuenta que es una línea de cielo, no es propia del objeto. Para estos cúmulos sí pudimos medir los anchos equivalentes, tuvimos en cuenta diversas edades reportadas por muchos autores. Tenemos el trabajo de Dieval y Grebel, de Krumar y de Glatt. Notamos que SL538 es levemente más joven que NGC 2006, y teniendo en cuenta estas edades y la medición de los anchos equivalentes es que hicimos nuestra selección de templates. Nos permite a nosotras acotar, entre toda la librería que tenemos, acotar cuál nos puede servir. Obtuvimos una estima de edades menores a 50 millones de años, y con esto nosotras hicimos la selección. Para estos objetos en particular, tuvimos en cuenta lo siguiente. No utilizamos únicamente la base de Santos en FISA, sino que decidimos implementar otra base más, que es la de Silvia y Cornell del 92, que es una base de distintos tipos espectrales, de estrellas. Entonces lo que hicimos fue, hicimos una comparación con el template YALMC, que ese sí es de Santos, y a ese lo que hicimos fue combinarlo con un 30% de un tipo espectral B31, o sea, una estrella joven y luminosa, y conseguimos de esta manera el mejor ajuste, que es el presentado en rosa, obteniendo un rango de edades de entre 3 y 6 millones de años, aplicándole un enrojecimiento de 0.08. Un proceso similar lo hicimos para NGC 2006, donde también aplicamos el mismo aporte del 30% de un tipo espectral B31 y obtuvimos nuevamente el template rosa, con el rango de edades de entre 3 y 6 millones de años y una corrección de 0.08. Una vez hecho esto, que teníamos los cúmulos puros, el siguiente paso era de qué manera los podíamos comparar a los espectros de cúmulos puros con los espectros de cúmulos que tuvieran remanentes de supernova para ver cuáles eran esas distinciones que nosotros íbamos a notar. Entonces lo que hicimos acá fue, en este gráfico, presentar 3 espectros de 3 cúmulos. El que está en azul es KMHK 833, el que está en azul es NGC 2030 y el de arriba es SL 538. Los 3 espectros están desplazados por constantes arbitrarias y la idea acá que tuvimos nosotras fue observar más que nada la presencia de las líneas de emisión que son propias de un remanente de supernova que los cúmulos no están. ¿Qué es lo que nosotros observamos acá? Notamos que, como es esperable, el cúmulo estelar joven y puro presenta las líneas de Balmer en absorción, mientras que los remanentes en los cúmulos estelares lo que hacen es producirte todas estas líneas de emisión, y notamos que incluso las líneas de Balmer están en emisión. También tenemos una diferencia entre el cúmulo NGC 2030 y KMHK 833, donde vemos que es menos intenso KMHK 833, la emisión de su remanente. Esto mismo lo hicimos con NGC 2006, donde obtuvimos un resultado similar. Notamos que las líneas que corresponden a un remanente de supernova no aparecen en un cúmulo y
También por eso, en el cúmulo estelar joven y puro, las líneas están justamente en absorción, salvo la línea de cielo, que está ahí, pero es de cielo. Porque si no tenemos un problema. Una vez hecho esto, de haber terminado estas comparaciones, ahora sí pasamos a NGC 1948, que yo les había contado al comienzo que en realidad había sido clasificado como un tercer caso después de que lo estudiamos. Y ahora les voy a decir por qué. Bueno, NGC 1948 presentaba trabajos, principalmente el de Blair y colaboradores, donde ellos presentaban justamente un remanente de supernova asociado a este cúmulo estelar, que es BGC J0524664 y está aproximadamente en lo que yo marqué con el círculo amarillo. Entonces nuestra idea fue hacer un espectro integrado de la contribución de esa zona, a ver si en el espectro nosotras veíamos esas líneas de emisión que esperábamos que se repitan, como en todos los otros casos. Bueno, eso no pasó, evidentemente. Nuestro espectro resultó ser bastante ruidoso, más asignado a que, como podemos observar en esta imagen, la emisión en esa región es bastante débil, en realidad. Y nosotros en nuestro espectro, aplicándole incluso un template, no logramos ni ver las líneas de emisión que serían características de un remanente de supernova, e incluso el template que nosotras aplicamos no está relacionado a la presencia de ningún remanente. En realidad sigue siendo el template de Santos para un cúmulo estelar joven, con la contribución de un 70% de un tipo espectral B31, y eso fue el mejor ajuste que nosotras pudimos conseguir. Entonces, por cuestiones de tiempo no me voy a extender en esta parte del trabajo, pero brevemente les comento qué es lo que hicimos para completar un poco la información que pudiéramos recolectar de este objeto. Una vez que decidimos que las observaciones que teníamos en el óptico no eran concluyentes para decir si el remanente estaba ahí o no, decidimos tomar ciertas estrellas que estaban en por ejemplo, esta y esta, tomar ciertas estrellas que estaban dentro del cúmulo y hacerles análisis espectrales individuales a cada una de esas estrellas, porque las observaciones las teníamos. Así que, por suerte, teníamos cada una de esas extracciones individuales de las estrellas para poder compararlas con la librería de SC92 y poder así hacer estudios espectrales individuales. Una vez terminado con la parte de los templates, nos queda un estudio más, que fue el uso de diagramas diagnóstico en el óptico, donde nos basamos principalmente en el trabajo de Friuk y colaboradores del 2010. En este trabajo, los autores trabajan con nebulosas planetarias, principalmente, pero en sus muestras también incluyen remanentes de supernova, por eso nos es útil este trabajo. Es principalmente para los remanentes de supernova esto, los que sí pudimos clasificar. Entonces, los diagramas diagnóstico en el óptico son muy útiles para diferenciar distintas fuentes de emisión. Entonces, los autores lo que hicieron fue presentar este diagrama diagnóstico en el óptico, que es una actualización del que presenta Sabadini y colaboradores en el 77. Este diagrama es el que presento acá, donde cada uno de estos distintos colores y símbolos en realidad representan distintas naturalezas de objetos. Los que nos interesan a nosotros son los remanentes de supernova, que son los que se encuentran aquí, pero no los remanentes de supernova totales, sino solamente los que están en las nubes de Magallanes, que son los triángulos azules vacíos que están ahí. Que es la ampliación, porque bueno, no se ve, sino, pero ahí está la región que a nosotras nos interesaría determinar, a ver si a través de la medición de anchos equivalentes de ciertas líneas, la que estos autores determinan, nosotras podemos localizar allá los remanentes que tenemos observados. Entonces, eso fuimos a hacer. Medimos anchos equivalentes para posicionar nuestros objetos. Entonces, nosotros teníamos que medir los anchos equivalentes de H alfa, del nitrógeno una vez ionizado y del azufre una vez ionizado, hacer los logaritmos, hacer los cocientes y una vez hecho esto,
poder ubicarlos en el diagrama, que son los resultados que presento en las últimas dos columnas. Con estos resultados, tanto para N63A y N49, nosotras ubicamos los objetos en el diagrama diagnóstico, teniendo la buena noticia de que justamente los objetos, como es esperable, caen en la región de remanentes de supernova de las nubes de Magallanes. Así que con esto podíamos reconfirmar la naturaleza de estos objetos y completar el análisis de los remanentes en sí, separados de los cúmulos estelares. Entonces, una vez presentados estos análisis, voy a concluir con un sumario. Dios. Lloro, perdón. En primer lugar, obtuvimos un análisis espectroscópico a partir de Casleo de diferentes cúmulos estelares. Entonces tenemos a NGC 2030, a KMHK 833, a SL 538 y NGC 2006, el sistema binario, y también a NGC 1948, por un lado, y también obtuvimos los espectros de los remanentes de supernova en las regiones de la nube mayor de Magallanes. También lo que pudimos hacer fue una determinación de edades a partir de ajustes por templates y de anchos equivalentes en el caso en el que eso se pudo hacer. Pudimos confirmar la naturaleza de los remanentes de supernova utilizando el diagrama diagnóstico de frío y colaboradores, y también hicimos una caracterización simultánea de propiedades astrofísicas, aportando información sobre la estructura y evolución de los cúmulos estelares, así como su posible conexión con los remanentes de supernova. También aportamos información sobre las edades de los cúmulos estelares. Por un lado, para NGC 2030 encontramos que la edad obtenida fue consistente con la presentada por otros autores. Para el sistema binario, encontramos que nuestra edad era menor a la presentada por los autores, teniendo en cuenta que la que había sido presentada por otros autores estaba limitada espacialmente, así que la nuestra estaba más refinada en el sentido de que era ampliada espacialmente también. Luego, también para KMHK 833, encontramos un rango de edad de entre 3 y 6 millones de años, que también nos daba menor a las edades fotométricas previamente determinadas. Pero eran fotométricas, no eran espectroscópicas como la que nosotras estamos presentando. Y también aportamos información sobre la relación entre los cúmulos estelares y los remanentes de supernova. Entonces, por un lado, la presencia de los remanentes de supernovas en la cercanía de los cúmulos estelares lo que hacen es reforzar la hipótesis de que hay una relación entre los procesos de formación estelar y la evolución de las supernovas, o sea, de estas explosiones, en concordancia con los modelos que describen la interacción entre cúmulos con estrellas masivas y remanentes de supernova. Estrellas masivas en relación a que serían las que dan origen luego a las explosiones posteriores. También no hemos encontrado evidencia en el óptico de la presencia del remanente de supernova asociado a NGC 1948, que esto de nuevo obviamente no quiere decir que no exista el remanente, solamente que con nuestras observaciones ópticas nosotras no lo hemos podido observar en nuestros espectros. Y también el análisis del remanente N49 nos permitió examinar cómo iba variando la intensidad de las líneas a medida que vos pasabas de la periferia del objeto hacia el objeto y salías de nuevo del objeto. Y por último, estos espectros que hemos obtenido con mayor cobertura espacial espectral, lo que pueden hacer es conformar nuevos templates que podrán ser utilizados en trabajos futuros para la obtención de ciertos parámetros astrofísicos en, por ejemplo, cúmulos estelares jóvenes, y de esta manera poder aplicarlos tanto a la nube mayor de Magallanes como a cualquier otra galaxia donde la espectroscopía integrada se puede aplicar. Aquí quisiera tener en cuenta que justamente el trabajo que teníamos de referencia, que era de Santos y colaboradores, el rango espectral y el rango espacial de, por ejemplo, la región observada para N63A era mucho más acotada que la nuestra. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo es completar ese rango y obtener imágenes más completas espacialmente. Y de esa manera ir de alguna forma completando los templates
que después pueden ser utilizados. Y eso es todo. Gracias. Pasamos a la sección de preguntas. El tribunal preguntará o hará comentarios primero. Bueno, gracias, Catalina. Hola, hola. Gracias por la presentación, muy linda. Un comentario y una pregunta. Comentario primero, la importancia de estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en la introducción de tu trabajo, cuando contabas lo de la nube menor, que podría ser otra proyectada, también esos trabajos, muestra lo poco o todo lo que tenemos por aprender de estas galaxias que están acá nomás, ¿no? Y la importancia para los estudios en otras galaxias. Como pregunta, ¿qué me podés comentar? Entiendo que excede el objetivo de este trabajo, pero ¿qué me podrías comentar sobre la interacción del remanente con el medio interestelar? Bien, O sí, si hay proyectos a futuro. sí, sí. Bueno, uno de los proyectos a futuro, pobre Andrea, no me quiere ver más, fue que justamente las observaciones que realizamos de los remanentes de supernova, como dije, son en el óptico. Eso quiere decir que hay muchísima información de esos objetos y la interacción que tienen con el medio que nosotras no podemos observar en esa banda espectral. Entonces, si nosotras hiciéramos, por ejemplo, estudios más completos en rangos espectrales, añadiendo quizás el radio o el infrarrojo, nosotras, en primer lugar, se podría observar por completitud del objeto, es decir, por ejemplo, ver hasta dónde llega del cúmulo estelar y también ver esas interacciones que tiene con el medio interestelar con el que se va topando el remanente de supernova, que puede ser muy diverso también. Porque hay que tener en cuenta que un remanente de supernova se genera dentro de una cavidad. Es decir, esa estrella progenitora, que en general es la Wolf-Rayet, mientras no explotó todavía, lo que hace es, con esos grandes vientos estelares, te genera cavidades donde se encuentra la estrella. Entonces, una vez que la estrella explotó, lo que va a hacer el remanente es expandirse libremente en esa cavidad hasta superarla y después se va a encontrar con el medio interestelar. Entonces, con lo que se encuentra el remanente después va a determinar bastante cómo va a ser el estadio de expansión que va a tener. Si el remanente se encuentra, por ejemplo, en una región muy densa, lo más probable es que la velocidad que tiene el remanente con la que venía en esa expansión libre no sea tan alta como si el remanente estuviera en una región menos densa. Y eso seguramente también te termine transformando la morfología que tiene el remanente a medida que avanza. Entonces, esos estudios se podrían hacer también haciendo completitudes con otras bandas espectrales. Me parece, está bueno, como trabajo futuro, sí. Gracias. El público general, entonces, ahora tiene la palabra para las preguntas. Patricia. Hola, Cata. Gracias. Una pregunta súper rápida, pero ¿cómo estás segura que no hay contribución también del cielo en alguna de las líneas o en el continuo que vos ves? Perdón. Principalmente la contribución del cielo como mal extraído se debería ver justamente en esas líneas de emisión que se encuentran en ciertas longitudes de ondas que no corresponden a ninguna emisión característica del remanente o del cúmulo estelar. Por ejemplo, cuando teníamos los cúmulos jóvenes que tenían todas las líneas en absorción, ahí era evidente que tenía que ser una línea de cielo porque el objeto no presentaba ninguna estrella en su totalidad que pudiera generarte una línea de emisión en sí. Así que la forma quizás más rápida y visual es esa, es ver la longitud de onda en la que caen las líneas de emisión, tener a mano una tablita de longitudes de onda con líneas de emisión y objetos que las pueden emitir, oxígeno 3, líneas características,
Y si vos tenés justo no sé, la que me parece que estaba cerca de 4.500, la que yo presenté. Si vos tenés justo esa línea en 4.500 y vas a la tabla, también notás que ningún componente te emite ahí, en el óptico obviamente, y ahí asociás a que en realidad es del cielo. Muchas gracias, me gustó. Hola Cata, muy hermosa tu presentación. Gracias por compartir todo lo que has encontrado. Tengo una duda de si hay alguna razón específica de por qué eligieron el cúmulo binario o simplemente eran las observaciones que tenían disponibles. No, en cuanto a si era binario o no, eso no importó. Lo que nosotras queríamos en realidad eran cúmulos estelares puros. Y teníamos las observaciones hechas para esos dos, que por suerte eran puros y no tenían contribuciones de nebulosidades emitivas. Entonces, esa es más que nada la razón, Ok, nada más. muchas gracias. Catalina, si yo tuviera que hacer esto, no empezaría por lo que a mí me parece que es lo más difícil, porque ir a la nube me parece que es difícil, ¿no es cierto? Se ha hecho, yo empezaría como, Galáctico. claro, ¿qué es lo que hay de eso? Y lo otro así técnico que te iba a preguntar, que a mí se me escapa, es, algunos templates tenés como el 50% de error, sobre todo si te van en longitudes de los 6.000, 7.000. Eso es porque no se puede ajustar esa parte mejor. Hay algo en los templates que está fallando que hace que... Sí, Bueno, algunos tenés súper plano, te salen claro. súper lindos. Sí, es porque la base de templates está incompleta, es porque es discreta. Seguramente si las bases vos las vas completando, si se quiere, añadiendo más objetos, más estrellas, distintas naturalezas, por ejemplo, en nuestro caso de cúmulos estelares con remanentes, que teníamos un solo caso para comparar en la base que utilizamos, seguramente si vos vas completando las bases con diferentes contribuciones, ahí encuentres mejores semejanzas con otros espectros. Pero principalmente es por la incompletitud de la base. Sí, es porque es incompleto y es el que mejor ajustó de los que teníamos. Más que nada eso. ¿Qué? Ah, No, te preguntaba sí. qué es lo que hay hecho o por qué eligieron ir a la nube o si nadie lo hizo en la Milky Way, ¿por qué Sí. no arrancar por la Milky Way o qué es lo que ya hay hecho de Bien. algo así? No, nosotros arrancamos en las nubes de Magallanes porque eran los estudios previos que habíamos realizado en las nubes. O sea, fue por una cuestión de que ya estábamos trabajando en ese lugar, si se quiere. Después los estudios de los remanentes en la galaxia, seguro Gaby va a poder responder mucho mejor que yo, porque ella trabaja con los remanentes de nuestra galaxia, pero los estudios que hay son bastante completos a nivel estadístico en general, y debe haber algún estudio que haya con cúmulos estelares. No tengo en mente ahora alguno en particular para decirte de los autores. No sé, Andrea, si te ocurre alguno. No es fácil encontrar remanentes supernovas asociados o proyectados sobre cúmulos estelares. Sin ir más lejos, por ejemplo, en nuestra galaxia que vos te referías, Mario, de los más de 3.000 cúmulos abiertos catalogados con propiedades fehacientemente conocidas, hay menos de 10 remanentes asociados a cúmulos estelares. Y el hecho de, como mencionaba Katy, ¿por qué arrancamos con las nubes Magallanes? Porque habíamos visto que el estudio todavía era menor. Entonces, había de las, creo que son 100 remanentes. 70 más o menos. Remanentes. Tan solo había 3 casos que estaban proyectados o asociados a cúmulos jóvenes. Entonces nos pareció un buen campo de estudio empezar por ahí. Sí. Ajá.
Sí, Ojo, sí, sí, ojo que Gaby está escuchando. te mata. Sí. Sí. O sea, podrían ser, sí, sí, podría ser proyecciones. Y sobre eso estudiamos mucho. ¿Cómo asegurar que estamos determinando las propiedades de un remanente supernova que está completamente aislado y de fondo tenemos un cúmulo estelar joven o tenemos una región H2? Y hay un trabajo muy interesante de Chu y Koenig, que por más que tenga sus años, no ha perdido la validez, de que ellos hacen un estudio sobre la densidad de estrellas OB y de regiones de H2 para poder decir estos tres cúmulos que presentó Katy están asociados a... estos tres cúmulos están asociados a estos remanentes de supernova. Es muy difícil porque una de las técnicas que uno podría decir, bueno, veamos la velocidad que tiene. No, justamente la velocidad de expansión de la supernova, ya me agarré el micrófono, es superior a la que tiene la estrella de estos puntos. Entonces es muy difícil poder asegurar. Pero una de las técnicas es poder determinar la cantidad, la densidad de estrellas OB, que son las que generarían, habrían dado origen a estos remanentes que estamos estudiando. Perdón que... Dice que es a propósito, que tiene miedo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Siendo así, entonces le damos un aplauso. Un último comentario. Sí. Un último comentario, digo, que ayer Catalina comentaba justamente lo de, yo le preguntaba de las expansiones, cómo uno esperaría en la expansión del remanente que detonara a lo mejor nuevas formaciones estelares, cosas así, y ella comentaba las diferencias entre uno que borra todo, barre con todo el gas, o otros que sí podrían detonar, bueno, esas diferencias, Sí. ¿no? Muy interesante. Bueno, ya nos juntamos con Catalina, le hicimos todas las preguntas que teníamos. Muy lindo trabajo, muy bien escrito, muy detallado, muy bien, la verdad que felicitaciones. Y coincidimos los tres en darte la nota máxima, 10, y podemos ya saludar a la licenciada Catalina Rolén. Me voy. Ah. No, quiero, gracias. Quiero agradecer. O sea, ya estoy llorando. A ver, hay gente que no voy a mirar, a Andrea y mi mamá. No las voy a mirar porque lloro. Y nada, quiero agradecer, bueno, en primer lugar a mis papás. Bueno, me voy a sentar más. En primer lugar a mis papás que
que no estaría hoy acá si no fuera por el esfuerzo y que me bancaron, porque nada, cuando le decías a tu papá que quería estudiar astronomía, es como, te vas a cagar de hambre. Y fue, bueno, ellos me alentaron igual, que es lo que yo quería hacer, y todos estos años que me costó tanto también, estuvieron ahí para mí. También quiero agradecer a mis directoras, que Andrea me vio llorar demasiadas veces. Antes de mi segundo seminario, que le fui en crisis a llorar 10 minutos antes del seminario. Y siempre que tuve una duda, estuvieron las dos para mí. El domingo a las 10 de la noche, aprendiendo todas juntas, porque ninguna, bueno, yo menos, ¿no? Pero ninguna de Gaby ni Andrea habían trabajado con cúmulos o en remanentes. Entonces, todas estábamos aprendiendo y yo aportaba risas. Y de verdad que aprendí un montón y un grupo de trabajo hermoso. También, nada, mi novio, mis amigos, mi hermano, porque, o sea, hoy no estaría acá tampoco si no estuviera rodeada de gente. Ay, ma, deja de llorar así, me pone re mal. Bueno, hoy no estaría acá rodeada, hoy no, arranco, no. Hoy no estaría acá si no fuera por toda la gente que me acompañó durante tantos años. Todos los vínculos que hice, o sea, son impagables, son hermosos todos. También Axel, un montón de años, a mí, que estoy re loca. Y fue todo tan lindo también, y mis amigas de bosque también, que cada viaje a Bosque Alegre también me traía como 10 amigos nuevos y los perros. No tengo más que agradecer. Me es súper emotivo porque yo me voy a Buenos Aires, entonces lloro. Entonces, bueno, a todos lo voy a extrañar muchísimo, igual voy a volver. Pero me es emotivo porque también es una despedida y cuesta también. Pero bueno, eso. Agradecerles a todos porque todos los que están acá para mí son importantes y yo quería que estén y que se hayan tomado el tiempo de venir. A pesar de que los primeros 10 minutos creo que no se me entendía nada. Pero nada, agradecerles a todos porque para mí es un día muy especial y estoy contenta de todos los que me acompañan hoy, y alta catarsis estoy haciendo. Y todos, también Axel, que se vino hoy a las 6:30 de la mañana, yo sola en la terminal esperando como loca mala, pero llegó, y también con la lluvia, con todo, pero estoy contenta de toda la gente que me rodea y nada, hasta la mamá de Sofía está, es como que no lo puedo creer. Toda la gente que quiero hasta acá, estoy súper contenta y bueno, nada. Ahora nos vamos a tomar unas birras, pero bueno, eso, agradecer porque los quiero muchísimo a todos y con todos tengo lindos momentos y recuerdos que, bueno, no va a ser lo mismo en Buenos Aires sin todos mis amigos, sin Andrea, pero bueno, estaré bien acompañada también. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, me paro por aquí un pálido ahí. Sí, acá estoy. Uy.